Bueno, buenos días. Bienvenidos a la clase de hermenéutica jurídica. La idea es el día de hoy, la idea es el día de hoy que podamos hacer un análisis de la sentencia Marbury versus Madison. Para el análisis de esta sentencia va a ser muy importante el encuadre histórico y para el desarrollo de la clase, pues es muy importante entender que realmente más que el fallo de los jueces de medianoche, lo importante es la trascendencia que se da con ese fallo. Realmente el hecho no es tan relevante como sí lo es lo que se deriva del hecho. Quiero empezar contándoles de una reflexión que hace el profesor Ricardo Sanín, que es un teórico muy importante, hace parte de una escuela que se llama Teoría Crítica del Derecho. Y Ricardo Sanín, bueno, es muy interesante porque ellos hacen una crítica al liberalismo muy fuerte, pero Ricardo Sanín, hablando pues de todos estos antecedentes históricos que van a dar lugar a lo que hoy se conoce como el Judicial Review, dice, el carácter normativo de la Constitución prevalece y prevalecerá sobre toda fuente. Eso que ustedes están viendo y que hoy tiene una aceptación, casi que uno podría considerarlo un axioma del derecho, no siempre fue así. Si pudieron ver en el video que les envié, la discusión era muy fuerte si realmente sí prevalecía la Constitución, quién interpreta la Constitución, quién dice qué tiene que decir la Constitución. Y el análisis es muy interesante porque la discusión que se plantea es si el intérprete de la Constitución es el Congreso, si el intérprete de la Constitución es es el judicial, el órgano judicial, o si es el ejecutivo o el judicial. Esa es una discusión mm, que se presentó sobre todo en el siglo XVIII y que hoy podemos estar absolutamente claros en el siglo XXI que la interpretación de lo que quiere decir, de lo que es la Constitución, sin duda alguna la hace el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional como es en Colombia y en otras latitudes la hace la Corte Suprema de Justicia. Aquí también, antes de que existiera la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia tenía una sala constitucional. Entonces es muy interesante porque cuando uno entiende la historia, se da también la cuenta de la importancia del fallo. Eso no fue fruto de, de la buena voluntad del Congreso, ese no fue fruto de la buena voluntad del presidente, sino que fue fruto también de discusiones profundas desde el punto de vista filosófico y sobre todo tratando de salvaguardar que estuviese muy poco contaminado ese análisis constitucional, porque si uno se pone a ver, si el intérprete de la Constitución es el presidente tiene un juego político muy fuerte y eso terminaría viéndose representado en que se puede haber violentada la Constitución. Y ni qué decir del Congreso. Yo les había contado a ustedes que una de las sentencias que íbamos a revisar, de hecho, era la sentencia que se hace frente a la revisión de un artículo del Código Civil
donde se establecía que la interpretación de autoridad en Colombia la hacía el Congreso de la República. Obviamente esa norma fue derogada y se estableció que esa interpretación de autoridad en Colombia la hace la Corte Constitucional. Ok, miren un tema interesante que uno puede encontrar en la sentencia, y es que el juez Marshall plantea lo siguiente. Ciertamente, todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las consideran ley fundamental y suprema de la nación, y consecuentemente, la teoría de cualquier gobierno de este tipo debe ser que una ley repugnante a la Constitución es nula. Esta teoría está íntimamente ligada al tipo de constitución escrita y debe por ello ser considerada por esta Corte como uno de los principios básicos de nuestra sociedad. Por ello, esta circunstancia no debe perderse de vista en el tratamiento ulterior de la materia. Esto es tomado del fallo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir entonces esta postura? Miren, esto es como un principio de exclusión. Y ustedes lo vieron también con la sentencia T-406 del 92. Toda norma de inferior jerarquía a la Constitución que vaya en contravía de esos principios constitucionales se debe tener como no escrita, porque se considera que esa Constitución es la fuente de fuentes, es lo que nosotros llamamos la supremacía constitucional. Entonces, si hay normas de inferior jerarquía, que usted las puede considerar válidas por el procedimiento de creación que tuvieron, la norma termina siendo eficaz en la medida en que no está en coherencia, en la medida en que no está en coherencia con los principios del ordenamiento jurídico. Yo recuerdo una discusión muy interesante que se dio una vez en un programa de televisión. La discusión, la discusión se daba entre Carlos Gaviria Díaz y, y un comandante que manejaba la Escuela de Cadetes de Bogotá. Entonces, la Escuela de Cadetes de Bogotá tenía una norma que prohibía a los homosexuales hacer parte de esa escuela de cadetes. Entonces el comandante le decía, no, pero es que nosotros constituimos esa norma tiene una razón de ser y ahí está escrita, está muy clara y explicaba por qué. Y Carlos Gaviria le decía, es que puede estar escrita, puede ser que haya tenido todo el proceso de formación que la haga, es decir, que haya surtido el proceso que se requiere para que sea norma, pero esa norma se tiene como no escrita por la violación de los derechos fundamentales. Entonces ese raciocinio era fácil hacerlo en los años 90, pero no era tan fácil hacerlo en 1801, que es la época de la sentencia de Marbury versus Madison. Si van surgiendo dudas, bien pueda y me interrumpen. No hay problema, bien puedan. Bueno, una de las preguntas que uno se podría hacer es, ¿por qué se da esa situación en los Estados Unidos? Recuerden ustedes, la Constitución de Virginia se da en 1776, realmente apenas estaban organizando como Estado, apenas se habían juntado esas 13 colonias, y en 1801 se da esta discusión, pero hay que entender de dónde viene esa discusión. Recuerden ustedes que los Estados Unidos fueron formados básicamente por poblaciones de ingleses que emigraron a los Estados Unidos. Entonces hay que mirar qué fue lo que pasó en Inglaterra, que ese parto constitucional, que se da en 1801, tiene unos antecedentes históricos muy importantes. De hecho, algunos de ellos yo ya se los había contado. Ese estado de gravidez empieza en 1215, porque en 1215 La había Carta un, Magna. exacto, con la Carta Magna inglesa. Resulta que era un momento donde se estaba dando una guerra
entre los franceses y los ingleses. Los ingleses, o mejor, los nobles ingleses, terminaron imponiéndole, ay, espéreme un momentico, yo no estoy, sí, sí estoy grabando. Los ingleses terminaron imponiendo, los ingleses, los nobles ingleses terminaron imponiendo a Juan Sin Tierra por la debilidad que tenía por haber perdido la guerra contra los franceses, lo que se llamó la Carta Magna Inglesa, que era un documento que estaba compuesto más o menos por 60 artículos que limitaron el poder de la monarquía. La disposición más célebre de esa Carta Magna Inglesa es la máxima de no taxation without representation, que significa que no hay impuestos sin representación. Ese principio hoy opera en la Constitución de Colombia. ¿Qué significa eso? Que la creación de los impuestos tiene que haber primero pasado por la Cámara de Representantes. Todo lo que tenga que ver con impuestos inicia su trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Ese es un principio muy importante porque anterior a eso, los reyes, cada vez que tenían problemas de caja, aumentaban los impuestos y no había nadie que les pudiera decir nada. ¿Esto qué hizo? Que tuviesen que consultar al pueblo la creación de más impuestos. Juan Sin Tierra entonces, a través de esa debilidad, le dio la posibilidad a esos nobles ingleses de que crearan esta Carta Magna Inglesa, que es un primer límite a ese poder del rey. Luego, en 1265, Simón de Montfort, que era hijo de Simón IV de Montfort, que también le había tocado pelear contra Juan Sin Tierra, contra Juan I, termina derrotando a Enrique III, hijo de Juan I, y con esto crea el Magnum Concilium, que dio origen a lo que nosotros conocemos como al origen de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Este es otro momento muy importante de la historia de Inglaterra y de los límites al poder de esos reyes. La historia se vuelve muy interesante porque Simón IV de Montfort había luchado contra Juan I. De hecho, Simón IV de Montfort es muy famoso por sus cruzadas y su hijo, Simón de Montfort, derrota al rey Enrique III, hijo de Juan Sin Tierra, y logra imponer la posibilidad de que se creara ese parlamento. Y vean ustedes que el tema se vuelve muy interesante porque Simón de Montfort realmente su origen es francés, no inglés, pero termina imponiéndole a los ingleses, él representando también a esos nobles ingleses, la Cámara de los Lores, la creación de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. No sé si ustedes en historia de las ideas políticas o en teoría del Estado eh, les hablaron de la paz de Westfalia. Posterior a esa situación de 1265, eh, debido a las propuestas de, de desarrollo de otras corrientes diferentes a la católica, como el protestantismo, en la Europa del finales del siglo XVI y el perdón, mediados del siglo XVI y el siglo XVII, se dan conflictos en Europa muy fuertes. Ellos atravesaron una guerra que se llamó la Guerra de los 100 Años, pero que termina con la paz de Westfalia en 1648. Esa paz de Westfalia fue firmada entre los católicos y los protestantes y en 1648 se firman tres tratados en dos ciudades de lo que hoy se conoce como Alemania, que son Mostar y Osnabrück.
En esa paz de Westfalia se configura inclusive lo que hoy es el orden internacional. El orden internacional permanece con la perspectiva que le quisieron dar casi que desde la suerte, porque ellos ni siquiera estaban pensando en eso, pero entonces se generan algunas posturas que son muy interesantes, se las voy a compartir. Profe, ahí es donde sale el pacta sunt servanda, ¿cierto? Exacto, exacto, ahí es donde sale el Pacta Sunt Servanda y donde se crea el derecho internacional. No el derecho internacional humanitario, pero sí el derecho internacional y con unos postulados muy interesantes. Esos postulados son que no puede haber una potencia en Europa que sea capaz de dominar a todos los otros países. Entonces ya de ahí el tema es interesante porque nos dice, no puede haber una superpotencia capaz de dominar a todas las otras. Y establece que hay unos países de segundo nivel y unos países de tercer nivel. El país de tercer nivel no puede pasar a ser del segundo nivel y los del segundo al primero, sino que cada uno tiene que conservar una especie de status quo. Se establece también que el rey de cada nación va a determinar cuál va a ser la religión que va a regir dentro de su país. Eso evitaba entonces que se generara violencia dentro del Estado, pero también se establecía algo y es una libertad de cultos, es decir, si había un rey protestante, pero había gente católica, se tenía que respetar la religión. Ese pacto, que fue la paz de Westfalia, que se firmó en diciembre de 1648, dejó en una debilidad muy fuerte a Inglaterra. Y en Inglaterra entonces gobernaba un rey que se llamaba Carlos I. Como tuvieron que hacer tanta inversión en la guerra, Carlos I trató nuevamente de apelar a ese derecho divino de los reyes y abolir el Congreso, el Parlamento inglés. Y en ese momento eh, hay una figura de una persona que va a ser muy importante en, en la historia de Inglaterra, que es Oliverio Cromwell. Oliverio Cromwell es una persona que hace parte de la Cámara de los Comunes y empieza entonces una pugna con Carlos I. Realmente eran dos, era Jacobo I y Carlos I, ambos hijos de María de Estuardo, pero el 30 de enero de 1649 terminan matando a Carlos I precisamente por la idea que tenía de abolir el Congreso. Se tiene que poner fin a la monarquía, pero previamente se había creado una figura que se llama el Instrument of Government, que limitaba el poder de los reyes frente al Parlamento. Y en 1679 se expidió el habeas corpus, para que ustedes vean cómo se va concatenando esos límites al poder del rey, esos límites a lo que hoy llamaríamos el poder ejecutivo, y entonces se privilegia ese derecho a la libertad en 1679. En Profe, 1600, eso es con el Bill of Rights. no, el Bill of Rights es de 1689. Es decir, previo, previo a ese Bill of Rights de Guillermo III, que es la forma en que vuelve la monarquía, se había construido primero el habeas corpus. El Bill of Rights es de Guillermo III, pero antes de ser coronado, se le impone por parte, por parte del Parlamento el Bill of Rights, que es el catálogo de los derechos fundamentales que constituyó otro triunfo del Parlamento sobre la monarquía. Y en 1701 se crea una figura que muchos de ustedes la conocen, que es el impeachment. No sé, creo que es el impeachment, no sé si alguien maneja el inglés, o impeachment, que es Traduce. ¿cómo? Es la moción de censura. Ya se lo iba a decir, tranquilo, yo no le iba a dejar solo con el inglés.
¿Se acuerdan que esto tuvo mucha repercusión con todo el tema de Trump y el tema de Rusia, el impeachment, que es la moción de censura? ¿En qué consiste la moción de censura? Cuando surgió, era el instrumento con el que se podía acusar a los ministros del rey ante el Parlamento. La moción de censura, recuerden ustedes, que también se utilizó en Colombia con el problema que tenía Carrasquilla frente a los bonos de agua. ¿Lo recuerdan? Les pido denme un minutico, por favor. Voy a poner en pausa la grabación. Denme un minuto. Ok. Bueno, entonces miren. Profe, este consistía en el instrumento para juzgar a quién, al rey, ante el parlamento, No, al rey no, a los ministros del rey. a los ministros. A los Ah, ministros listo. del rey. Sí, esa es la moción de censura que hoy se hace con los ministros. Por eso les colocaba el ejemplo de Carrasquilla con los bonos de agua. Entonces, Profe, cuando, sí, profe, pero la moción de censura no nació con o sea, en un sistema netamente parlamentario, porque pues es que la moción de censura es agarrado del sistema inglés. No, aquí lo tenemos agarrado del sistema inglés. No, pero no entiendo, pues sí, Y pues profe, sí, y pues, además, pero hasta donde yo sé, la moción de censura servía para el ministro, para el ministro que es como la figura más grande dentro del sistema parlamentario. no, No. ojo, lo que pasa es que usted me está hablando del primer ministro. Yo creo que ahí es donde se puede generar la confusión, porque es que no, ministros hay muchos, no solamente es contra el primer ministro, es contra todos los ministros. De Contra los profe, y hecho, además el primer ministro también tenía derecho a la moción de confianza. Él podía poner también la confianza del Parlamento cuando le pusieran moción de censura. claro, exacto, era la forma también de hacerle, digámoslo así, el esguince a la norma, pero, pero hoy es decir, el hecho de que se dé en un sistema parlamentarista no significa que también que deje de operar en un sistema presidencialista. Nuestra Constitución también prevé la moción de censura. O sea, es decir, sí surge, como le decía el compañero, creo que era Nicolás, sí surge del régimen parlamentarista, pero también se utiliza en el régimen presidencialista. No es disímil. Si bien su origen se da en el tema parlamentario, también opera en el régimen presidencial. Como les decía, aquí pues nunca ha operado una moción de censura. Yo no me acuerdo que se haya materializado. Mm, yo creo que alguna vez estuvimos cerca ahí si no estoy mal, con el tema Samper, con su ministro, con Botero, pero realmente nunca ha operado. De hecho, Botero renunció antes de que se pudiera materializar esa moción de censura. Pero miren ustedes cómo esa historia de ese constitucionalismo, esos antecedentes de esos límites al poder del rey, hacen que en un lugar lejano de Inglaterra naciera en 1801, entre 1801 y 1805, ese judicial review, ese control constitucional. Porque es que usted no lo entiende, porque es que eso no se dio por generación espontánea, sino que había una genética donde ya se venía desarrollando ese control constitucional, esos límites al poder del rey. Hay algo muy interesante que dice un historiador, se llama Tulio Enrique Tascón. Decía, en la Nueva Inglaterra las poblaciones se formaron alrededor de las escuelas y en la América española alrededor de las iglesias. Por eso allá imperó el maestro y acá el clérigo. Miren ustedes que también fruto de esos dos modelos es que también se estructura un modelo jurídico. Eh, esa estructura que utilizaron los americanos a partir de la educación es diferente a la que nosotros utilizamos a partir de la religión. Ese germen de una estructura jurídica, de discusiones de tipo epistemológico frente a ante esas situaciones, dio lugar a que se abriera la posibilidad de ese judicial review. Acá era muy difícil, recuerden ustedes,
la Constitución de Río Negro de 1863, que buscaba precisamente eso, quitarle a la religión ese poder frente a la educación. Y en 1886 viene la doctrina de la regeneración y se vuelve a un modelo centralista, a un modelo donde la religión era quien lideraba todo el tema educativo, y eso fue generando todas esas dificultades, donde era muy difícil inclusive generar una discusión desde el punto de vista jurídico. Profe, ¿qué consecuencias trae consigo la moción de censura si sí se materializaba? La moción de censura, si se materializa, significa que el ministro sale del gobierno. Listo, profe, gracias. Es un castigo político, es una sanción política. Es una sanción política. Las 13 colonias, la revolución de esas 13 colonias, cuando se forman como país, cuando se constituyen como los Estados Unidos de América, buscaba el surgimiento de un modelo sometido a una regla general, que era la Constitución. Ustedes lo van a encontrar, para que sepan cuando lean, como Rule of Law. Rule of Law. R-U-L-E of Law. Law de ley. Usted yo creo que lo tiene muy claro. Y el fallo permitió eso. El fallo permitió que se entendiera que esas 13 colonias asumían un nuevo modelo de Estado donde todos se sometían a esa Constitución. La sentencia tiene 3 consecuencias que son básicas para usted entenderlas, y que aquí ustedes también, los que hayan leído muy bien la sentencia T406 del 92, entenderán por qué esa sentencia es tan importante para el ordenamiento jurídico colombiano y por qué los profesores que amamos el derecho constitucional vemos en esa sentencia como una figura de absoluto respeto y amor. Miren, lo primero que hace la sentencia de los jueces de medianoche es el reconocimiento del carácter normativo de la Constitución y la aplicación directa por parte de los jueces. Recuerden ustedes que ese es el argumento de la sentencia T406 del 92, cuando se establece entonces que si es necesario aplicar de forma directa la Constitución para materializar los derechos fundamentales de las personas, entendiendo derechos fundamentales como aquellos que pueden ser no solo de primera, sino de segunda o tercera generación, pero que hacen parte o tienen conexidad con los de primera generación, entonces sí hace la aplicación directa de la Constitución por ser norma de normas, por ser la fuente de fuentes. Eso creo que es absolutamente claro. La segunda, el rasgo de la supremacía o la supralegalidad constitucional, de acuerdo con el cual se establece que la Constitución goza de una ubicación privilegiada dentro del ordenamiento jurídico, tanto que las demás normas que sean incompatibles se tienen como no escritas, y las normas que tengan vacíos jurídicos o que generen duda deben de ser interpretadas de acuerdo con la Constitución, la sentencia T406 del 92. Venga, es que usted cómo me va a decir a mí que yo, por vía, que no puedo proteger mis derechos vía acción de tutela, porque son derechos que no son de primera generación, sino de segunda. Pero si la afectación está clara, pero si es claro que el Estado Social de Derecho tiene que estar es para protegerme, entonces estaríamos hablando de una negación de ese modelo de Estado. Y eso mostraría una incoherencia. Por la importancia que tiene la Constitución, todo el ordenamiento jurídico tiene unas características. Dentro de ellas está la plenitud del ordenamiento jurídico, la coherencia del ordenamiento jurídico, y ahí es la Constitución, es la que le da cuerpo, la que le da forma a esas normatividades. Y el tercero, es el judicial review o control constitucional. Por aquí encontré, si me permiten, una frase
de Diego Eduardo López Medina. Dice: el gran aporte del constitucionalismo norteamericano al Estado de Derecho liberal fue el de haber modificado el principio de soberanía parlamentaria y la presunción irrebatible de conformidad con la Constitución que cubría las leyes regularmente expedidas. Desde los mismos comienzos de la Corte Suprema de Estados Unidos, este tribunal se abrogó el poder de anular leyes expedidas por el Congreso que violaran a su entender el texto constitucional. A esta idea se le llamó en inglés Judicial Review y luego en español control de constitucionalidad. Esa es la importancia mayúscula que tiene la sentencia. Profe, ¿me repite las tres, porfa? Claro que sí, ya te la recito. Espérame un momentico que estoy dándole la posibilidad a David Muñoz que entre. Llegó un poquito tarde. Vale. Primero, reconocimiento de carácter normativo de la Constitución. Segundo, el concepto de supremacía o supralegalidad de la Constitución. Y el tercero, el control de constitucionalidad. Son esas tres. Repito nuevamente. Reconocimiento del carácter normativo de la Constitución y su aplicación directa. Segundo, el concepto de supremacía de la Constitución o supralegalidad constitucional, la consideración de la Constitución como fuente de fuentes. Y el tercero, control difuso de constitución, el control de constitucionalidad, el control difuso de constitucionalidad, el judicial review. ¿En qué consiste? Hombre, la Corte Suprema es lo que quien establece si una norma expedida por el Congreso de la República es constitucional o no es constitucional. Ese es el avance normativo más importante que nosotros podemos encontrar en los jueces de medianoche. Por eso, si quieren leerse todo el fallo, me parece maravilloso, pero realmente, si ustedes ven, la Corte inclusive se declara que no es competente para establecer si ellos tienen derecho o no. Pero la importancia del fallo es mayúscula en la medida en que dice, yo soy quien interpreto la Constitución. Es como lo dicen en el video. La batalla la ganó el presidente Adams, pero el que ganó la guerra fue Marshall. Porque Jefferson, Marshall... presidente Jefferson. ¿Perdón? El presidente Jefferson, profe. Jefferson, sí, perdón. Jefferson. El presidente Jefferson gana la batalla, pero quien gana la guerra es Marshall, porque se abroga un poder, ese poder judicial de seguir interpretando la Constitución. Muchachos, yo creo que en cualquier momento se nos cierra la clase. Entonces quiero aprovechar por si alguno tiene dudas, preguntas. Ojalá hayan visto el documento que les envié. Perdón, el video. Ya. Profe, respecto al parcial, la socialización, como no sé, obviamente no se puede compartir el banco de preguntas, ¿tú de pronto la haces oral acá en clase o tampoco? Sí, es más, Lorena, si quieres, hagamos una cosa. Hablemos de esto y si quieres ahorita me escribes por el celular y miramos si alguno quiere hacer la retroalimentación del examen, no hay ningún problema. Pero ahorita les pido el favor que sea solo de este tema. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Sí. Resulta que en la sentencia, pues yo más o menos entendí todo, pero lo que no entiendo es por qué la Corte Suprema no quiso tomar el caso como tal. O sea, ¿era porque el gobierno anterior estaba conformado por puros federalistas y eso estaba conformado la Corte Suprema? ¿O cuál era el tema como tal para que John Marshall llegara a ese fallo de no intervenir y ser como un partidario arbitrario, por decirlo así? A ver, yo creo que hay que entender esto como un fallo político. Esa es la cosa. ¿Cierto? Total. Exacto, Gloria. Esto es un fallo político. ¿Qué le interesaba a lo largo a Marshall? Abrogarse un poder que no tenía. Pero tampoco quería entrar en un conflicto con el Ejecutivo, un conflicto innecesario que fuera a crear un choque donde
no tuviese la posibilidad de abrogarse ese poder a futuro. Entonces, ¿qué hizo?